Con mucha alegría, a pesar, porque una cosa convive con la otra, recibimos a nuestra también querida y también admirada Marcia Collazo, a propósito de los caminos de la historia y a propósito de, con el calor que hace, es ideal hablar de las playas. Hola Marcia, buen día, bienvenida. ¿Conociste a Omar, Marcia? Bueno, formó parte, sí, obviamente, de mi vida en tanto un gran creador cultural, ¿no? Un hombre que aportó muchísimo, muchísimo para que seamos los uruguayos todavía lo que somos en términos culturales, que somos mucho. Así que yo me sumo a esta tristeza y también hago llegar mi solidaridad para con, como dijiste muy bien, su familia, sus amigos y todos quienes sentimos que forma parte de nosotros. Claro, exactamente, exactamente. Sí, es como un autoconsuelo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que viste que el arte siempre deja el consuelo supremo de su huella, ¿verdad? Esa es Bien, una de las cosas maravillosas del arte. bien, bien dicho, mi querida. Bueno, amiga, yo hoy señalaba más temprano que con el calor que está haciendo, con el cielo despejado, con la luminosidad impresionante del astro rey, son días ideales para ir a la playa. Claro, ya en realidad fíjate que el tema de las playas es infinito. Nosotros lo hemos tratado varias veces, pero siempre nos quedan muchas cosas por decir. En su momento, ¿te acordás que hablamos de Josefina Lerena de Blixen, que era una mujer, digamos, de clase alta, que dejó sus memorias, por suerte, como tantos otros de nuestros cronistas intelectuales, ¿verdad? Y ella decía que ella le tenía aversión a las playas, tal vez, decía ella, por culpa de aquellos trajes que mencionamos el otro día, ¿no? Y un poco también por aquella represión de los cuerpos, la vigilancia y el control de los cuerpos, ¿verdad? Del cual tanto han hablado los sociólogos y entre nosotros tanto ha hablado Barran, que claro, que a veces también como que te empaña el disfrute. Entonces, cuando la mujer salía del corsé, se metía en aquello. No obstante, por supuesto, fue una cosa que vino para quedarse y para mejorar. Por eso hablamos también y nos fuimos al otro extremo del bikini. Pero hoy quería también referirme a la otra cara del verano, que sigue siendo la otra cara del verano para muchos, que vienen a ser los parques urbanos, los espacios verdes, sobre todo para quienes en su día a día no pueden de repente irse de veraneo al mar, pero que salen a oxigenarse. Yo me acuerdo en Minas, me acuerdo de una familia muy numerosa que tenía 10 hijos y uno de esos hijos me contaba que los domingos los padres les decían que lustraran los zapatos después de comer. 10 hijos, ¿no? Y Ujú. se iban a la plaza, se iban a la plaza. Ellos jamás fueron a veranear al mar. Claro. Se iban a la plaza. Pero en la plaza se tomaba el fresco, en la plaza se conversaba, en la plaza no se enteraba de cosas, en la plaza los niños jugaban. Y entonces eso también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta en estas fechas. Por eso me quise ir ahora al Prado, ¿no? Pensando más que nada en el Prado, que es como nuestro megapulmón. Los pulmones verdes de las ciudades integran el urbanismo y desgraciadamente algunos los vamos perdiendo. Ahí en Avenida Italia, viste que se construyó ese mega shopping nuevo, donde antes había una extensión muy grande de área verde, donde se hace un circo, inclusive, Ujú. a donde yo llegué a ir más de una vez. Primero me llevó mi abuelo, después yo llevaba a mis hijos. Y era un pulmón verde, era una cosa de esas que apenas estás en contacto ya como que te está tirando la tierra, el aire, los pájaros son otra maravilla.
Fíjate que vos plantás un árbol en cualquier lugar, no importa dónde, en medio de la ciudad. En poco tiempo se va a llenar de pájaros ese árbol. ¿Mm? Y bueno, y ahí hay un mega shopping en este momento. Pero el Prado nos va quedando, y el Prado surge justamente por el homónimo Gran Parque, Gran Pulmón Verde de Madrid, pero que en el fondo su primer destino no fue ese, ni mucho menos, sino que, viste que cuando Zabala funda Montevideo, allá por 1724, a los vecinos pobladores, se les adjudicaba el solar en la ciudad y una chacra en las afueras y una estancia. Bueno, la chacra en las afueras, el capitán Pedro Millán, que fue el que delineó Montevideo y que dicho sea de paso lo hizo muy bien, destinó la zona del arroyo Miguelete a esas chacras. Empezó en 1700, sí, ponele 24, el mismo año ya se hizo un primer loteo y adjudicación. Y claro, un arroyo, unos campos que no tienen nada que ver con lo que soy, pero que, ¿sabés qué? Muchos hablaron de esas chacras, hablaron del arroyo Miguelete, hablaron de los peces que se comían, hablaron de un tipo de molusco, una especie de mejillón de río, que las cucharitas de ese mejillón, la gente las usaba para comer. Eso lo cuenta Pérez Castellano en Manual de Agricultura. Que no me quiero ir del tema, pero Pérez Castellano hace el Manual de Agricultura a pedido de la Revolución Artiguista. Y ahí cuenta que comían, que todo el mundo comía con esas cucharetas, que eran enormes. Claro. Bueno, eso había en el arroyo Miguelete en aquellos tiempos. Y bueno, pues pasó el tiempo, ahí por supuesto hubo chacras muy productivas que vendían sus productos en los mercados de Montevideo, el primero de ellos en lo que hoy es la Plaza Matriz, o Plaza Constitución. Pasa el tiempo y durante la Guerra Grande, 1839 a 1851, muchas familias blancas, esto tengo que recalcarlo, porque los colorados habían quedado dentro de los muros de Montevideo en el gobierno de la defensa. Era una guerra de banderías en ese momento, en lo que hace a nosotros, la Guerra Grande es mucho más compleja, pero en lo que hace a nosotros era una guerra de bandos, y los blancos se van, ¿y a dónde se van? Y bueno, se van al Prado y a la zona del Miguelete, porque muchos de ellos ya tenían casas de veraneo, esas casas quinta. Bueno, se van a vivir directamente ahí. Y después también, ¿qué pasa, digamos, después que termina la Guerra Grande, hasta 1870? Pasan epidemias. La primera es la epidemia de fiebre amarilla, fue muy horrible. Una de ellas, en particular, en 1855, empezó en Argentina, se cobró muchas vidas. Después viene el cólera siempre existió, pero fue pavoroso durante los años de la guerra de la Triple Alianza. Llegó el cólera a Uruguay, muchos le llamaban la maldición del Paraguay, y los que podían se iban ¿a dónde? A esas casas quintas. Así que imagínate el trasiego permanente de gente que podía, de posibles, dijeran las gentes de antes. Y llegamos al siglo XX, y para quienes piensen en el Jardín Botánico y el Rosedal, que son tan hermosos y que nos transportan a otra atmósfera y otra dimensión, bueno, en 1902 se construye el Jardín Botánico, y en 1912 se construye el Rosedal. Los dos fueron diseñados por un francés, paisajista francés, que se llamaba Charles Racine. Bueno, y por supuesto, creo que todos más o menos conocemos algunas de esas grandes casas. Yo voy a enumerar algunas que para mí son importantes. Una es la Quinta de Mendilarzu, que seguramente los oyentes la conocen, porque hoy en día es el Museo Antropológico. Uh-huh. Tuvo una historia muy rica la Quinta Mendilarzu.
fíjate que es vieja para lo que somos los uruguayos. A Fue ver, construida en 1850. ahí en Millán, ¿verdad? Sí, sí, en Millán, ahí tenemos una serie de iconos arquitectónicos. Tenemos la Quinta de Mendilarzu, y por la vereda enfrente estaban por lo menos dos quintas impresionantemente enormes, que eran la más grande y la de Lorenzo Latorre. Tan grande que dice que se recorría a caballo. Tenía pretensiones de estancia la casa quinta de Lorenzo Latorre. Y siguiendo la de la Torre, la de Santos, que también todos conocemos, porque hoy es el Museo de la Memoria. Claro. O sea, es una casa que pervivió. Pero la Quinta de Mendilarzu, que es notable, no es del caso ponerme ahora a relatar todos sus tesoros arquitectónicos, pero por ejemplo la fuente inglesa de hierro del patio interior, las paredes forradas en seda, es de las pocas casas que quedan con las paredes forradas en seda originales. Y lo que quiero contar, además, bueno, esta casa fue, como digo, fue construida en 1850, después la compra el doctor Domingo Mendilarzu, que fue político y fue un poderoso estanciero. Y en 1882, ¿quién nace allí mismo? ¿Quién nace allí? Nace el hijo de un jardinero, el hijo de un humilde jardinero, que se llamaba José Belloni. José Belloni, uno de nuestros más destacados escultores nacionales. Nace en la Quinta de Mendilarzu. Bueno, pasa el tiempo, pasó de todo. Después, allá por los años 80 del siglo XX, empezó tímidamente a querer usarse como Museo de Historia Natural, ¿no? Hoy es el Museo Antropológico y está bastante bien y realmente vale la pena visitarla. Después otra que quiero mencionar, especialmente la Quinta de Carlos de Castro, que es del año 1868, que también seguramente muchos han ido por ahí y han visto algunos restos que han quedado, porque en verdad la casa de Carlos de Castro tenía 3 grandes cuerpos habitacionales y la casa principal fue demolida. Pero sí quedan todavía hoy cocheras, y queda una especie de glorieta bastante deteriorada, porque nosotros, los uruguayos, al padecer de desarraigo, por lo menos en lo que hace al caudal inmigratorio, de alguna forma padecemos también de desmemoria. Y ya sabemos que cuidar de nuestro patrimonio es una cosa que todavía estamos aprendiendo a hacer, en el medio de grandes errores que seguimos cometiendo, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar de un señor francés que por asuntos de familia vino a Montevideo. Ahora no hace mucho, ahora unos 6 o 7 años vino este señor, y lo llevamos, como era de rigor, a conocer algunos lugares, lo llevamos al mercado del puerto a comer carne, y después lo llevamos a pasear por la ciudad vieja. Y después que paseamos y paseamos y paseamos, el francés me mira y me dice: qué lindo todo esto, ¿y cuándo vamos a ir a la parte antigua? Y vos te quedás ahí, qué horror, qué horror. Seguro, porque, bueno, primero, parte antigua como él pretendía no tenemos ni tendríamos jamás, porque él pretendía seguramente que le mostrara algo del siglo XII o XIII. Claro, que es lo que puede ver en su tierra natal. Bien, eso es imposible, pero hay otras cosas que hubiera sido posible mostrarle que no las tenemos. Pero bueno, la Quinta de Carlos de Castro, como digo, se demolió. En el portón de entrada también desaparecido estaba la fecha, 1868. Tenía un embarcadero, esto me interesa señalarlo, porque muchas de estas grandes casas tenían embarcaderos y tenían lagos artificiales enormes.
Entre nosotros no fue tan grande el despliegue de fastuosidad con respecto a los lagos artificiales, pero por ejemplo en Argentina, la, la casa de Rosas en Palermo tenía un enorme lago artificial donde se hacían mini batallas náuticas. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero tuvimos nuestras noches venecianas en esta quinta. Sí, sí. Las noches venecianas eran justamente eso, paseos nocturnos en una góndola auténtica que se había traído Carlos de Castro en la bodega de un barco. Qué tiempos aquellos, ¿no? Porque hoy te quiero ver para traer una góndola, ¿eh? Bueno, hubo gente que se trajo momias egipcias, como la que está ahora en el museo del municipio, el museo municipal. Claro. Y traían, ¿viste? Traían la momia y nadie los escaneaba. Bueno. Y Carlos de Castro también se trajo árboles, pero grandes. Todos los árboles tenían que ser grandes porque él no quería esperar su crecimiento. Y otra cosa interesante para decir de esta quinta es que también una de las hijas de Carlos de Castro, María, se casó en el año 1885 con Pedro Figari. Y acá me voy a connotados artistas que pintaron escenas, paisajes de esa chacra en particular. Por ejemplo, bueno, el propio Pedro Figari empezó a pintar ahí. Empezó a ensuciar lienzos. ¿En dónde entonces empezó a pintar Figari? En esta casa quinta de su suegro. Carlos de Castro era su suegro. Que la casa principal en Montevideo, de Carlos de Castro, era por ahí por donde hoy está el actual edificio de primaria, sobre la calle Buenos Aires. Ajá. Pero esta casa quinta era de su suegro y Figari iba ahí a ensuciar lienzos, como decía él. Seguro, antes de que se le despertara esa crisis existencial que dio paso a una mutación, la mutación de un hombre que hasta ese momento había sido abogado y había tenido muchas inquietudes culturales, educativas, en artista. Pero no va a ser el único, porque Pedro Blanes Viale, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con el pintor Blanes, pintó, inspirándose en esta chacra, su famoso óleo Las Glicinas, que estaría bueno que los oyentes lo googlearan, Las Glicinas. Pero hubo otros, por ejemplo, también se inspiró en esta casa Petrona Viera y el propio Carlos María Herrera. Así que, fíjate, la historia que encierran estas mansiones. Bueno, otra que también cabe mencionar es la Quinta de Berro, de Aurelio Berro, simplemente porque ya hablamos de él, Ale. Aurelio Berro es aquel, él era periodista, político, escritor, el que obtuvo el primer premio literario cuando se inauguró el monumento en la Florida a los héroes de la Cruzada Libertadora. Y que el pueblo, en realidad, a quien aplaudió fue a Zorrilla de San Martín. Sí, lo que contaste la semana pasada o la anterior, ¿verdad? Bueno, creo que la anterior, ese mismo personaje, ese mismo escritor, tuvo también su casa quinta en el Prado. Otra que es muy interesante mencionar es la Quinta de Soneira, que existe, se le llama Castillo Soneira o Palacio Soneira también. Es del año 1880. Hay muchísimas, ¿no? Yo menciono algunas simplemente porque las voy a relacionar con algún episodio histórico, ¿no? Esta Quinta de Soneira fue construida, como dije, en 1880, y su primer propietario fue Carlos Villademoros, que es un personaje que tuvo su importancia, porque tuvo una gran actuación. Él era blanco, como tantos otros de estos que he mencionado, por aquello de que los blancos disparaban de Montevideo y se refugiaban en sus casas quintas del Prado, cuando la Guerra Grande.
Villa de Moros se fue de Montevideo, como tantos otros, tras los pasos de Oribe. ¿Y dónde se aposentó primero que nada? En ese Cerrito, ahí donde luego se empezó a construir el barrio de la Unión. Ese barrio de la Unión antes se llamaba el barrio de la Restauración, fue fundado por Oribe allí. Familias copetudas, estamos hablando. Una Porque, cosa quiero contarte, es que mientras estamos conversando, las personas que nos siguen por el canal YouTube La Mañana en Camino pueden ver las glicinas de Blanes planes Viales, viales, para que la ubiquen, ¿sí? La pintura de él. buenísimo, buenísimo, porque es como un destello, ¿verdad?, de sentidos, ese cuadro. Dice Sara, el Museo Antropológico está por Millán, creí que estaba por Instrucciones a poco de Millán. Sí No, tenía no, Millán. por instrucciones está. Sí, 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 dije Instrucciones y Millán, me Millán ahí, equivoqué. ¿no? No me equivoqué, por instrucciones. No, yo mencioné a Pedro Millán y de repente me chispoteé. No, porque habías arrancado con el antropológico, claro, se entra por Instrucciones, pero quizás te confundí yo porque dije Millán, en el sentido de que cuando vas por el ómnibus por Millán, ahí en esa esquina está el museo, pero se entra por Instrucciones. Claro, no, eso está correcto, pero su entrada es por instrucciones. No, les quería decir que entonces, con toda esta gente que se fue, esta gente de PRO, esta gente copetuda de la política del Partido Nacional, que se van a ir al Cerrito, el pobrerío no vivía en la Restauración, en lo que hoy es la Unión. El pobrerío vivía justamente en el Cerrito. Ahí estaban los ranchos. ¿Tá? Ahí está la semilla de lo que luego van a ser los barrios con su impronta. Pero el doctor Villa de Moros se termina casando con una mujer que había sido a su vez en sus tiempos novia de Juan Carlos Gómez, nada más ni nada menos. Del brillante periodista, el incendiario periodista Juan Carlos Gómez. Y bueno, y este doctor fue ministro de Oribe, etcétera, etcétera, y mandó a hacer esta casa que hoy es una cosa que vale la pena ver, porque es de las pocas casas quintas de estilo gótico que tenemos. Así que bueno, por lo menos hay mucho más para decir, Sí, ya muchísimo. estamos en el final, pero antes, recordame esta casa de estilo gótico. El Castillo Soneira o Palacio Soneira, que fue mandada a hacer por el doctor Carlos Villa de Moros, que se quedó con la paloma, con aquella que fuera novia de Juan Carlos Gómez, que estaba muy enamorada de él y no de Villa de Moros. Pero Juan Carlos Gómez había pasado a ser durante la Guerra Grande un indeseable, persona non grata. Claro. Y fue uno de los tantos matrimonios a la fuerza. Pero ya digo, hay muchas más casas que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, dije la de la Torre, dije la de Máximo Santos, y todavía lindante con la de Máximo Santos estaba en otros tiempos, que hoy ya no, la de Julio Herrera y Oves. Claro. Así que, Antes de terminar, para terminar por hoy, porque esto es casi infinito, el Castillo Soneira es privado, por lo tanto no se le puede visitar, ¿verdad? es privado, ¿sí? Es privado, está muy bien conservado, hasta donde tengo referencias, pero bueno, se puede ver por afuera, se puede apreciar. Claro, claro, claro. Y después, bueno, había, yo qué sé, te podría decir, la Quinta de los Mañelos, Vázquez Acevedo, bueno, de la Rañaga, de Joaquín Suárez. A Joaquín Suárez, cuando lo sacaron de la Plaza Independencia, porque primero estuvo solo él, primero estuvo solo Joaquín Suárez en la Plaza Independencia. Sí, 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 sí. Después fue la estatua Artigas. Bueno, ahí lo sacan y lo mandan para ahí, justamente para su casa aquí. Que estaba, la casa Quinta de Suárez estaba por donde está la plazoleta Suárez. Ok. Y bueno, para cerrar el tema,
nada, hacer la reflexión de que esos espacios verdes llenos de historia siguen siendo, y ojo que solo mencioné una milésima parte de la historia del Prado, siguen Me siendo imagino. todavía centros de referencia, ¿no? Para el escape, para el ocio, ¿no? Para el disfrute. Por eso quise darles un lugar que me parece justo, para después seguir de repente con playas, con, yo qué sé, con ese tema infinito de Rocha, de que tanto hemos hablado, pero que quedan cosas por decir. Secretos de Rocha, por ejemplo, de secretos históricos de Rocha. Pero bueno, invitar también, ¿no? A volver al Prado, a tomarse unos mates, qué bien que hace. Bien, ya lo creo. Bueno, amiga, querida, te abrazo y te agradezco como siempre. La verdad que nos hiciste pasear de lo lindo y la gente lo valora y también lo aprecia mucho. Y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, ¿te parece? ¿Cómo no, Ale? Con mucho gusto. Bueno, Marcia Collazo, hoy está lindo para estar allá en Bellavista, ¿eh? Por ahora hay obligaciones familiares que ya te contaré que me retiren por acá. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, te abrazo otra vez y te agradezco otra vez. Saludos.